a un mínimo absoluto. Pero los técnicos no tienen tiempo de admirar el paisaje, están absortos en la prueba. Rodean el nudo gigante y se preparan para acelerar en la recta de 10 kilómetros. Como el maglev levita, desaparece la fricción entre las ruedas y las vías de los trenes convencionales, lo que implica mayores velocidades y tasas superiores de aceleración y deceleración. En esta prueba el maglev va a alcanzar su velocidad máxima. Su potencia no se mide en caballos, sino en bytes y kilovatios. Estos superordenadores realizan millones de cálculos por segundo y envían y reciben información de los imanes y la vía para mantener el maglev estable y avanzando. Es como una tabla de surf sobre una ola magnética. Así es como funciona. Los ingenieros de Transrapid impulsan el maglev acelerando la ola sobre la vía. Está todo tan controlado que no hace falta cinturón de seguridad. Se puede caminar por donde se quiera. Es lo más suave que hay. Las instalaciones de prueba se construyeron para testar cualquier situación posible que pueda encontrarse el maglev en un trayecto comercial. Ha funcionado con lluvia, viento, nieve e incluso tormentas con rayos. En las curvas la velocidad se reduce a 200 km por hora para mayor comodidad de los pasajeros. En la pista de pruebas, igual que en los trayectos ordinarios, no puede someterse a los pasajeros a una fuerza centrífuga superior. Cuando llega a la recta, el maglev acelera al máximo. Aquí no hay trucos de cámara. Esto es tiempo real. Los técnicos están ocupados recogiendo datos para su análisis. La velocidad y rendimiento del vehículo se supervisan cuidadosamente desde el centro de control. Y al llegar a la recta la recorre como una bala a 400 km por hora. El maglev completa con éxito la prueba. Se han recabado los datos pertinentes y los ingenieros regresan a la mesa de dibujo para diseñar la nueva generación de maglev. Trabajar en este equipo es muy interesante. No hay 2 días de trabajo iguales. Tenemos que hacer pruebas muy distintas y siempre interesantes. Además, ahora estamos en la fase en la que el sistema comienza su uso comercial, con lo que el trabajo todavía resulta más interesante que antes. El primer maglev se entregó en Shanghái en verano de 2002 y comenzó la pesada operación de elevación. El fracaso podía medirse en fracciones de milímetro. Empezó con la delicada tarea de elevar el compartimento de pasajeros. Solo habían pasado unos meses desde que se empezó a fabricar el maglev. Cada paso se vigilaba meticulosamente cuando se montaron el chasis y el compartimento de pasajeros. Los ordenadores ya estaban instalados. Y llegó el momento de la verdad. Cuando le aplicasen la potencia, ¿se elevaría? Se encendieron los interruptores y el vagón comenzó a levitar. Después el chasis superior se despegó del sistema de propulsión. Las secciones de vagón se cargaron en camiones con plataformas de remolque y se llevaron a un barco de carga para su transporte a Shanghái. Pero quedaban 2 problemas por resolver. Se habían fabricado 3 vagones en 15 meses y tenían que entregar 12 más en 12 meses. Y quedaba la duda de si los vagones que se han fabricado en Alemania funcionarían sobre la vía construida en Shanghái. El resultado podría ser el mayor avance desde la locomotora o un fracaso multimillonario.
El 11 de septiembre de 2002, 18 meses después del comienzo de las obras, los vagones del Maglev se montaron sobre la vía. Comenzaron los trayectos de prueba necesarios antes de que el público pudiera recorrer el trayecto entre la ciudad y el aeropuerto. Tras la pompa y la ceremonia, llegó el momento de que los ingenieros demostrasen que el concepto funcionaba bajo las duras exigencias del servicio programado. La duda estaba en si los equipos alemanes y chinos, que trabajaban con distintas tradiciones y sistemas de ingeniería, habrían sido capaces de superar los problemas de tiempo y distancia y fabricar con precisión un sistema con márgenes de tolerancia menores a 2 milímetros. En Shanghái las vías estaban adaptadas a la versión alemana. En lugar de construir tramos de vía de 50 metros, los chinos los recortaron por la mitad a 25 metros, lo que dobló el trabajo y el número de vigas requeridas para el recorrido de 30 kilómetros. Pero facilitó el transporte o montaje de las secciones, con lo cual se pudo cumplir con los plazos. Incluso para expertos en transportes como Kevin Coates, se trata de una maravilla técnica. En Shanghái tienen un sistema de 30 kilómetros construido con el nivel de tolerancia preciso. Y que yo sepa, no hay nada en el mundo que pueda compararse a ese nivel de precisión. Para mantener la vía dentro de las estrictas especificaciones operativas, los ingenieros empezaron un sistema de cojinete ajustable que les permitía ajustar las vías si se asentaban. El sistema de cojinetes en 3 sentidos elevaba o bajaba la viga de la vía para ajustarla al asentamiento de los pilares, y había más de 10.000 cojinetes ajustables instalados en toda la vía. Pero no todas las secciones de vía eran de hormigón rígido, algunas son de acero. Las secciones de acero podían girarse para permitir que el tren cambiase de vía. La velocidad máxima en las curvas era de 200 km por hora, porque un cambio brusco de dirección a gran velocidad podría hacer caer a los pasajeros. Con la vía virtualmente perfecta y el primer vagón montado, se pudo efectuar un recorrido de prueba con un solo vagón. En las pruebas de velocidad se alcanzaron los 501 km por hora, lo que fijó un nuevo récord del mundo en trenes comerciales. Pero aún quedaba un obstáculo. Había 2 vías que transcurrían paralelas y tenían que probar 2 vehículos cruzándose al mismo tiempo. Los trenes pasarían muy cerca uno de otro a una velocidad combinada de 860 km por hora. Según las investigaciones y las simulaciones, los trenes estaban fabricados para resistir las grandes presiones del efecto del viento al cruzarse a gran velocidad. Pero nunca se había llevado a cabo una prueba. Y los ingenieros no podían aprobar la entrada del Maglev en el servicio al público hasta que se realizase. Un Maglev salió de la estación de Longyang, en el centro de la ciudad, y el otro de la estación del aeropuerto. En poco más de 3 segundos y medio, llegarían al punto intermedio donde tenían que cruzarse. En ese momento, cada uno circularía a una velocidad de 430 km por hora durante menos de 1 minuto. Y ambos Maglev, por fin, se cruzaron a una velocidad combinada de 860 km por hora. Fue un gran éxito para el equipo y los Maglev superaron intactos la prueba del cruce. La única pregunta que quedaba era si la gente pagaría por utilizarlo, y no se tardó en comprobar que los chinos acudieron en masa a utilizar el nuevo sistema de transporte. En poco más de 3 años, más de 3 millones de pasajeros se habían subido al Maglev de Shanghái.
Es un medio de transporte magnífico, y lo que más me impresiona es su fiabilidad. Recorre 31 kilómetros en 7 minutos y medio, y los vehículos llegan puntuales, al segundo, en un 99,92% de las veces. Es increíble, es casi demasiado perfecto. La gente no va a creérselo.